Hola, me llamo Diego Navarro. Tengo 25 años y llevo trabajando como obrero de la construcción en Madrid, España, desde hace cerca de un año. Acabo de pasar mi periodo de prueba en una de las mayores empresas de edificación de la ciudad, Construcciones Sierra Alta. No es un trabajo glamuroso, pero es estable. Cada mañana me arrastro fuera de la cama temprano, unto un poco de mantequilla de cacahuete en una rebanada de pan en mi diminuta cocina y me ato los cordones de las zapatillas para correr los 2 kilómetros hasta la obra. El aire es fresco a esa hora, especialmente en otoño, con la Sierra de Guadarrama asomando en la distancia como guardianes silenciosos. Vivo en un estudio apretado en las afueras de la ciudad. Papel pintado descascarillado, un grifo que gotea y una cama que ha visto días mejores, pero es mío. Y después de ir tirando con trabajos eventuales desde que me fui de casa a los 20, se siente como una victoria. La vida es bastante directa para mí. Soy el tipo de chico que mantiene la cabeza baja, suelta una broma con los compañeros para aligerar el ambiente y lo deja estar. Sin dramas, sin grandes planes. Tengo un buen grupo de amigos en el trabajo, todos chicos en sus 20 y 30, cubiertos de polvo y sudor al mediodía. Tomamos cervezas después de los turnos. A veces hablamos de fútbol o de las últimas herramientas del mercado. Pero en el romance, ahí entra Sofía. Ella tiene 23 años, trabaja como cajera en el supermercado justo al final de mi calle. La conocí hace 6 meses cuando entré por un tentempié nocturno después de un día largo. Estaba detrás del mostrador, con su pelo rubio recogido en una coleta, luciendo ese chaleco azul estándar sobre una camiseta descolorida de una banda. Me sonrió mientras escaneaba mis patatas y bebida energética, y algo en su risa cuando dejé caer el cambio me enganchó. Sofía es lo opuesto a complicada. Tiene esa energía burbujeante, siempre tarareando alguna canción pop por lo bajo, con pecas en la nariz y una forma de inclinar la cabeza cuando piensa. Nuestra relación empezó despacio. Una cita para café aquí, un paseo por el parque allá. Ahora han pasado medio año de cosas dulces y simples. Nos enviamos mensajes cada mañana. Ella mandando memes sobre sus clientes locos, yo quejándome del jefe. Los fines de semana nos vemos para citas baratas, compartiendo patatas en un autoservicio, maratoneando comedias antiguas en mi portátil o simplemente sentados en la escalera de incendios, hablando de nada. Ella es la primera persona que me ha hecho sentir que quizás asentarme no es tan aterrador, pero no soy bueno con los teléfonos. Me lío con las apps, confundo contactos y la mitad del tiempo envío mensajes grupales a la gente equivocada. Es una broma recurrente con los chicos del trabajo. Mi jefa, Marta Ruiz, es lo contrario de Sofía. Tiene 38 años. Es la gerente de proyectos que lleva en la empresa más de una década. Todo el mundo la conoce. Pelo corto, oscuro, con mechas sutiles, siempre en chaquetas elegantes y pantalones, sus ojos enfocados como si calculara cada movimiento. Es dura, pero justa, el tipo de líder que no tolera tontos. Solo he hablado con ella un puñado de veces en reuniones donde expone plazos y expectativas sin adornos. Nadie charla con ella fuera del trabajo. Tiene un aura que grita profesional solo. Los rumores dicen que está soltera, quizás divorciada, pero nadie se atreve a preguntar. Es toda sobre el trabajo, eficiente, sin tonterías e intimidante como el infierno para un novato como yo. Ese viernes por la tarde fue un horno. El sol caía sobre la obra como si tuviera rencor, convirtiendo la mezcla de cemento en un pegote pegajoso. Habíamos estado vertiendo cimientos todo el día, mis brazos doloridos de acarrear barras de acero y mi camisa empapada. Estaba apoyado contra una pila de palés durante un descanso rápido, teléfono en mano, escribiendo un mensaje a Sofía. Había estado pensando en ella toda la semana, en cómo su sonrisa iluminaba la habitación,
en cómo no podía esperar al fin de semana. Así que escribí: esta noche solo quiero abrazarte, verte sonreír y, si tengo suerte, besarte toda la noche. Era cursi, claro, pero eso somos nosotros, jóvenes y empalagosos. Justo cuando pulsé enviar, uno de los capataces gritó desde el otro lado de la obra: Navarro, envía ese informe de progreso ahora, pero ya estamos terminando. Mi corazón dio un salto. Tenía el informe listo en la app de notas, así que lo copié al chat grupal del equipo. Pero en la prisa, con los dedos sudorosos y la pantalla brillando bajo el sol, no comprobé el destinatario. Pulsé enviar y metí el teléfono de vuelta en el bolsillo, secándome la frente con la manga. Unos segundos después, lo saqué para ver si Sofía había respondido. Fue entonces cuando me golpeó como un tonel de ladrillos. El mensaje, el romántico, había ido al chat equivocado, no al grupo del equipo, no al número de Sofía. Directo al móvil personal de Marta Ruiz, que había guardado para emergencias después de mi primera semana. Mi estómago se hundió. No, 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 murmuré, luchando por abrir la app. Allí estaba, mirándome fijamente. Entregado. Busqué frenéticamente la opción de no enviar, mis pulgares resbalando en la pantalla. El Wi-Fi en la obra era irregular. Las zonas de construcción no son exactamente puntos calientes y el icono de carga giraba sin fin. No enviado. Por favor, espera. El sudor perló mi frente. No por el calor esta vez. ¿Y si lo había visto? ¿Y si pensaba que la estaba ligando? Podía perder mi trabajo, mi puesto de prueba, todo por lo que había trabajado. Los minutos pasaron como horas. Finalmente la app se actualizó. Mensaje no enviado. Exhalé bruscamente, mi corazón latiendo fuerte. Vale, crisis evitada. Probablemente ni siquiera lo vio, ¿verdad? Sacudiéndomelo de encima, reenvié rápidamente el texto coqueto a Sofía, esta vez comprobando 3 veces el contacto. Su respuesta llegó casi inmediatamente. «Oh, eres tan dulce. Te echo de menos también». Sonreí, el pánico disipándose un poco. Pero mientras recogía mis herramientas y me dirigía a casa, una duda persistente se quedó en el fondo de mi mente. ¿Y si él no envió? ¿Y si Marta ya lo había leído? Aparté el pensamiento, enfocándome en el fin de semana por delante. Poco sabía que un desliz del dedo estaba a punto de poner mi vida simple patas arriba. Esa noche se arrastró como cualquier otro viernes después de un día brutal en la obra. El cielo sobre Madrid se volvía de ese naranja brumoso mientras el sol se hundía detrás de la sierra y el aire se sentía espeso, casi pegajoso con los restos del calor del día. Subí las escaleras a mi apartamento, mis botas pesadas en los peldaños crujientes, y abrí la puerta con un suspiro. El lugar olía a comida para llevar sobrante y polvo. Nada que una ducha rápida no arreglara. Me quité los zapatos, tiré el casco en la encimera y fui directo a la nevera. Una cerveza fría habría estado bien, pero me conformé con un bol de ramen instantáneo, calentándolo en el microondas mientras navegaba por mi teléfono. El texto de Sofía apareció primero. Me estás haciendo sonrojar. ¿Qué estás haciendo que envías cosas así? Sonreí respondiendo rápido. Solo te echo de menos. ¿Qué tal si vamos al parque este fin de semana? ¿Picnic o algo? Su respuesta llegó casi al instante. Trato. De hecho, acabo de pillar unos snacks. Estaré allí en 10. Perfecto. Eso me levantó el ánimo. Todo el lío con el mensaje a Marta se sentía como una pesadilla distante ahora. No enviado, no visto, olvidado, o eso me dije a mí mismo. Estaba a mitad de enjuagar el bol cuando el timbre sonó agudo e insistente. «¡Pasa!», grité, secándome las manos en un trapo de cocina. Sofía debía haber venido más rápido de lo usual. Abrí la puerta con una sonrisa, listo para abrazarla, pero no era ella. Parada allí bajo la luz parpadeante del pasillo,
Estaba Marta Ruiz, mi jefa, en mi puerta. Parecía diferente fuera de la oficina, sin chaqueta esta vez, solo una camisa blanca impecable metida en pantalones negros ajustados, su pelo corto peinado ordenadamente y esos ojos agudos suyos brillando con algo que no podía identificar. Diversión, irritación, mi estómago se retorció en nudos. Señora Ruiz, tartamudeé, mi voz quebrándose como la de un adolescente. ¿Qué hace aquí? Inclinó la cabeza ligeramente, una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de su boca, del tipo que nunca mostraba en las reuniones. Creo que necesitamos hablar de ese mensaje que me enviaste, Diego. Cara a cara. Mi cara se calentó, la sangre subiendo a mis oídos. Oh Dios. Lo vio. Intenté no enviarlo. Juro que fue un error. Tengo novia. Era para ella. Lo siento mucho. No quería. Levantó una mano, cortándome gentilmente pero con firmeza. Relájate, Navarro. ¿Puedo pasar? Me aparté entumecido, mi mente acelerada. ¿Cómo había conseguido mi dirección? Registros de RRHH, probablemente. Entró como si fuera dueña del lugar, confiada, sin prisa, mirando alrededor de mi sala de estar apretada con leve curiosidad, el sofá desgastado, la pila de correos sin leer en la mesa de café, el bol vacío de ramen aún humeando en la encimera. Me sentí expuesto, como si me hubiera pillado en calzoncillos. Mire, señora Ruiz, Marta, realmente no quise enviarle eso. Mi teléfono falla y estaba apurado con el informe. Por favor, no piense que soy un cretino ligando con mi jefa. Nunca. Se sentó en el borde de mi sofá, cruzando las piernas ordenadamente. Diego, cálmate. ¿Parezco que estoy aquí para despedirte? Su tono era equilibrado, casi juguetón. He estado en esta industria lo suficiente para lidiar con cosas peores que un texto coqueto equivocado. Los empleados confunden contactos todo el tiempo, informes de gastos, invitaciones a reuniones, lo que sea. Pero honestamente, hace tiempo que no recibo un mensaje tan poético. Poético. Parpadeé, mi vergüenza cambiando a confusión. Espere, ¿no está enfadada? Se encogió de hombros, su expresión suavizándose una fracción. ¿Enfadada? No. ¿Sorprendida? Un poco. ¿Halagada? Tal vez. Hizo una pausa, sus ojos clavándose en los míos. Pero sobre todo me hizo pensar, ya sabes, sobre cómo la gente se conecta o no en este trabajo. Todos mantienen distancia con la jefa. A veces es solitario. Me quedé allí jugueteando con el trapo de cocina, sin saber qué decir. ¿Solitario? Marta Ruiz, la dama de hierro de Construcciones Sierra Alta, admitiendo algo así. Antes de que pudiera responder, el timbre sonó de nuevo. Esta vez tenía que ser Sofía. Esa es probablemente mi novia, dije rápido, mirando a Marta. Venía para acá. Marta asintió, levantándose suavemente. Por supuesto, no me entrometeré, pero era demasiado tarde. Abrí la puerta y allí estaba Sofía, sonriendo con una bolsa de plástico colgando de su mano. Snacks, como prometí. Su sonrisa vaciló en el segundo en que vio a Marta detrás de mí. Diego, ¿quién es? Hey, cariño, esta es... Diego, que estuviese... Señora Ruiz, mi jefa. Solo pasó para discutir algo de trabajo. Marta, esta es Sofía, mi novia. El aire en la habitación se espesó, como si alguien hubiera subido la humedad. Sofía entró, sus ojos yendo entre nosotros, una sonrisa forzada en su cara. Oh, hola, encantada de conocerte. Diego habla de trabajo todo el tiempo. Extendió una mano, su máscara profesional volviendo a su lugar. Placer conocerte, Sofía. Diego es uno de nuestros mejores nuevos contratados. Dedicado, fiable. Debes estar orgullosa. Sofía le dio la mano, pero podía ver las ruedas girando en su cabeza. Sí, lo estoy. Así que,
Cosas de trabajo un viernes por la noche deben ser importantes. Marta rió ligeramente sin perder el ritmo. Te sorprendería lo a menudo que los plazos de construcción no respetan los fines de semana. Pero no os retengo a los dos, Diego. Hablaremos más el lunes. Asentí vigorosamente. Absolutamente. Gracias por entender. Me dio una última mirada indescifrable pero no unkind, y se dirigió a la puerta. Disfrutad la noche. Y así se fue, sus pasos resonando por el pasillo. Sofía se volvió hacia mí en el segundo en que la puerta se cerró, sus brazos cruzados. Vale. ¿Qué demonios fue eso? Tu jefa aparece en tu apartamento sin avisar un viernes. La abracé intentando jugarlo fresco. Cariño, no es nada. Envié un informe a la persona equivocada antes. Confundí contactos. Solo quería aclararlo. No es gran cosa. Se apartó buscando mi cara. ¿Un informe? Por eso te miró así. ¿Y por qué estás todo nervioso? No estoy nervioso. Mentí, mis mejillas aún calientes. Vamos, comamos. Trajiste snacks, ¿verdad? Nos sentamos desempacando la bolsa. Patatas, refrescos, un par de bocadillos del deli, pero el ambiente estaba raro. Sofía picoteaba su comida, mirando la puerta cada pocos minutos como si Marta pudiera volver. Parece intensa. ¿Cuántos años tiene de todos modos? Finales de los 30. Sí, algo así, murmuré, evitando sus ojos. Es solo mi jefa, Nada más, asintió, pero podía decir que no estaba convencida. Intentamos salvar la noche, pusimos una película, nos acurrucamos en el sofá, pero la tensión colgaba allí, no dicha. Cada vez que reía en una escena, se sentía forzado y en el fondo de mi mente, las palabras de Marta resonaban. A veces es solitario. ¿Por qué había dicho eso? ¿Y por qué se me quedaba pegado? Mientras rodaban los créditos, Sofía apoyó su cabeza en mi hombro. Prométeme que no hay nada pasando. Te lo prometo, dije, besando su frente. Pero incluso mientras la abrazaba, una pequeña semilla de duda se había plantado, no sobre Sofía, sino sobre lo que ese mensaje equivocado acababa de desatar. La noche se extendió y el sueño no vino fácil. Poco sabía que esto era solo el comienzo del desmoronamiento. La incomodidad en la habitación no se disipó después de que Marta se fuera. Sofía se quedó cerca de la puerta un segundo, su mano aún en el pomo, antes de volverse hacia mí con esa mirada, la que decía que no compraba completamente mi explicación, pero no lo presionó justo entonces. En cambio, forzó una sonrisa y levantó la bolsa de snacks. Bueno, eso fue inesperado. Comamos antes de que todo se enfríe. Extendimos la comida en mi mesa de café tambaleante. Porciones de pizza aún calientes de la caja, una bolsa de patatas y algunos refrescos que había agarrado de camino. Encendí la tele para ruido de fondo, algún sitcom repetido sin sentido, esperando que cortara la tensión. Sofía se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, apoyada contra el sofá mientras yo me dejé caer a su lado. Así que, ¿cómo fue tu día? Pregunté, intentando llevarnos de vuelta a lo normal. Se encogió de hombros, picando un pepperoni. Ocupado. Esta señora discutió conmigo 10 minutos por un cupón que expiró el año pasado. ¿Y tú? Su ojo se desviaron a la puerta de nuevo como si esperara que Marta irrumpiera de vuelta. Lo mismo de siempre. Calor infernal ahí fuera. Pero vertimos los cimientos. Tomé un gran bocado, masticando despacio para ganar tiempo. El silencio se extendió, roto solo por las risas grabadas de la tele. Finalmente, Sofía dejó su porción y me miró directamente. Diego, en serio, ¿qué hacía ella aquí? Tu jefa no aparece en casas de empleados por cosas de trabajo un viernes por la noche. Suspiré, dejando mi comida a un lado también. Te lo dije, fue por un mensaje. Le envié accidentalmente algo destinado a ti. El coqueto de antes. Mi teléfono falló y pulsé el contacto equivocado.
Vino para, no sé, aclarar el aire, asegurarse de que no era intencional. Los ojos de Sofía se abrieron. Le enviaste eso, el de besar toda la noche. Río, pero fue agudo, no divertido. Oh, Dios mío, eso es mortificante. Pero, ¿por qué venir aquí? ¿No podía solo responder por texto o esperar al lunes? Supongo que quería manejarlo en persona. No es del tipo que deja las cosas pasar. Alcancé su mano, apretándola, pero se acabó. Nada pasó. No dejemos que arruine la noche. Asintió, pero podía ver las ruedas girando. Picoteamos la comida un poco más, la conversación cojeando, ella hablando de un cliente gracioso, yo contando una broma tonta de los compañeros. Pero debajo de todo, el aire se sentía cargado como estática antes de una tormenta. Y entonces, justo cuando pensé que podríamos salvar la tarde, mi teléfono vibró en la mesa. Lo miré, el nombre de Marta parpadeó en la pantalla. Sofía lo vio también. ¿Quién es?, preguntó, su voz casual pero sus ojos entrecerrándose. Solo trabajo, murmuré, silenciándolo sin comprobar. Pero la curiosidad me venció un minuto después. Lo cogí con el pretexto de agarrar otro refresco. El texto decía: no quise interrumpir tu noche. Me alegro de que tengas a alguien que te hace sonreír así. Nos vemos el lunes. Simple, profesional. Pero algo en cómo lo había fraseado se me quedó pegado. Sofía me pilló leyéndolo. ¿Era ella? Sí, básicamente diciendo buenas noches. Le mostré la pantalla para probarlo. Lo leyó, su expresión suavizándose un poco, pero no del todo. Es intensa, ¿eh? Bastante guapa para una jefa. El tono de Sofía era ligero, pero oí el filo. Es solo mi jefa, Vamos, lo dejamos después de eso, terminando la película en relativa paz. Pero mientras nos acurrucábamos en el sofá, su cabeza en mi pecho, mi mente vagaba. Marta apareciendo así era raro, seguro, pero sus palabras sobre ser solitario a veces resonaban. Nunca la había pensado así. En el trabajo era irrompible, ladrando órdenes y manteniendo a todos en raya. Pero esa noche había habido una grieta en esa armadura, un vistazo a algo humano, vulnerable. La mañana siguiente, sábado, Sofía y yo intentamos sacudírnoslo. Tomamos café en nuestro lugar habitual en el centro, un café con asientos al aire libre overlooking las calles bulliciosas. Parecía de vuelta a su yo burbujeante, charlando sobre una nueva receta que quería probar. Pero a mitad de nuestros lates pausó. Hey, sobre anoche. No estoy enfadada ni nada, pero si ella te envía mensajes fuera de horas de trabajo de nuevo, dímelo. Vale, te confío, pero jefas como esa. No sé. Lo haré. Prometí, besando su mejilla. Pasamos el día paseando por el parque como planeado, dando de comer a los patos, tumbados en la hierba, su cabeza en mi regazo mientras jugaba con su pelo. Se sentía normal, bueno, pero esa duda persistente se quedó. ¿Por qué había venido Marta? ¿Y por qué su comentario sobre la soledad me golpeó tan fuerte? El lunes llegó demasiado pronto. Corrí a la obra, mi mente reproduciendo el fin de semana. Los compañeros ya estaban en marcha cuando llegué. Camiones descargando materiales, chicos gritando saludos, y allí estaba Marta, clipboard en mano, dirigiendo el tráfico como siempre. Me vio y me hizo un gesto. Navarro, buenos días. Informes en mi escritorio. Sí, lo envié por email el fin de semana. Me preparé para la incomodidad, pero ella solo sonrió. Esa rara, genuina de viernes. Perfecto. Hagamos que esta semana cuente. Ninguna mención al mensaje, la visita, nada. El alivio me inundó. Quizás se acabó. Pero mientras el día avanzaba, las cosas se sentían diferentes. Durante el descanso para almorzar, pasó por donde estaba comiendo mi bocadillo en una pila de madera. ¿Cómo fue tu fin de semana, Diego?, preguntó casualmente.
como si fuéramos viejos amigos. Bien, relajando con mi novia. Enfaticé la palabra por si acaso. Asintió. Suena bien. Yo lo pasé enterrada en planos. Ventajas del trabajo. Allí estaba esa pista de nuevo. Soledad envuelta en profesionalismo. Se alejó antes de que pudiera responder. El patrón continuó durante la semana. Preguntaba pequeñas cosas durante los turnos. ¿Manejas bien esa barra de acero? ¿O algún plan después del trabajo? Nada coqueto, solo humano. Y cada vez sentía un tirón, una curiosidad sobre ella. ¿Quién era Marta Ruiz fuera del casco? ¿Por qué parecía tan aislada? Sofía notó mi distracción cuando hablábamos por la noche. Pareces ausente, cosas de trabajo. Sí, solo ocupado. No mencioné las charlas de Marta. ¿Qué había que decir? Pero la culpa me roía. Para el jueves, Sofía sugirió que nos viéramos para almorzar cerca de la obra. Te echo de menos durante el día, me escribió. Nos encontramos en un food truck, tacos y refrescos en un banco. Estaba toda sonrisas, pero a mitad camino preguntó, ¿así que, tu jefa, ha dicho algo sobre ese mensaje? No, todo bien. No era una mentira, pero se sentía como una. Sofía se inclinó, su mano en mi rodilla. Bien. Porque estaba pensando que quizás podamos planear un viaje pronto, solo nosotros, lejos del drama del trabajo. Suena perfecto. Lo decía en serio. Pero mientras se iba, saludando a Dios, vi a Marta al otro lado de la calle, agarrando café del mismo troc. Nuestros ojos se encontraron. Levantó su taza en un brindis silencioso y volvió a la oficina. Mi corazón saltó no de miedo, sino de algo más. Simpatía, atracción. Lo empujé abajo. Esa noche, solo en mi apartamento, miré mi teléfono. El buenas noches de Sofía llegó lleno de corazones. Respondí lo mismo, pero las palabras de Marta de viernes resonaban más fuerte. A veces es solitario. Por primera vez, me pregunté si tenía razón y si yo estaba empezando a sentirlo también. Las líneas se borraban y no tenía idea de cómo redibujarlas. El fin de semana se difuminó en una niebla después de esa cena incómoda. Sofía se quedó el viernes por la noche, acurrucándose a mi lado en el sofá mientras terminábamos la película en silencio. Pero el afecto fácil que siempre habíamos compartido se sentía tenso, como una cuerda de guitarra tirada demasiado. No dijo mucho al principio, solo trazaba patrones en mi brazo con su dedo, pero podía sentir las preguntas burbujeando bajo la superficie. Finalmente, mientras nos cepillábamos los dientes lado a lado en mi baño diminuto, me miró en el espejo. Diego, sé honesto conmigo. ¿Hay algo pasando entre tú y tu jefa? ¿Por qué vino realmente aquí? Escupí la pasta de dientes, enjuagando rápido. Juro, nada. Fue solo el lío del mensaje. Quería asegurarse de que no era un problema de RRHH o lo que sea. Eso es todo. La abracé, su cabeza encajando bajo mi barbilla como siempre. Tú eres la que quiero. Lo sabes. Asintió contra mi pecho, pero sus brazos no me rodearon tan fuerte como usual. Vale, te creo. Es solo raro que apareciera así y la forma en que te miró. Nos metimos en la cama, las sábanas frescas contra nuestra piel en el apartamento sofocante. Se durmió primero, su respiración estable, pero yo me quedé allí mirando el ventilador de techo, girando perezosamente sobre nosotros. Las palabras de despedida de Marta resonaban en mi cabeza. A veces es solitario. ¿Por qué había compartido eso? ¿Y por qué me hacía verla de forma diferente? No como la jefa inaccesible, sino como una persona con sus propias luchas silenciosas. La mañana del sábado, nos despertamos con el olor a café preparándose. Cosa de Sofía. Estaba intentando, podía decirlo, volteando tortitas en mi sartén desparejada, con una sonrisa determinada. Hagamos que hoy sea divertido, dijo, sirviéndolas con sirope. No hablemos de trabajo. Lo hicimos lo mejor que pudimos.
Conducimos al Parque del Retiro, alquilamos bicis y pedaleamos alrededor del lago, riendo mientras ella tambaleaba en las curvas. Por un rato, se sintió como nosotros de nuevo, jóvenes, sin preocupaciones, su pelo azotando en el viento. Pero durante el almuerzo, en una mesa de picnic, lo sacó de nuevo. ¿Te envía muchos mensajes? Tu jefa, quiero decir. Solo sobre trabajo, dije, lo cual era verdad, pero incluso mientras lo decía, sentí un pinchazo de culpa. Marta no había enviado mensajes desde el viernes, pero su presencia se quedaba en mis pensamientos. Sofía parecía satisfecha, inclinándose para un beso, pero podía sentir la inseguridad hirviendo. Esa noche, de vuelta en mi lugar, hicimos el amor, lento, tranquilizador, como si estuviéramos probando algo el uno al otro. Después susurró, «Te quiero, Diego, no lo olvides». La abracé fuerte, susurrándolo de vuelta, pero el sueño me evadió de nuevo. Imágenes de la rara sonrisa de Marta parpadeaban no invitadas. Profesional, pero de alguna manera invitante. El lunes golpeó como un tren de mercancías. Corrí a la obra, el aire fresco de la sierra haciendo poco para aclarar mi cabeza. Los compañeros ya estaban en marcha, martillos resonando y camiones rugiendo. Marta estaba allí como siempre en su casco y clipboard, dirigiendo el vertido para una nueva losa. Me vio y me hizo señas. Navarro, mañana. Ese boceto revisado de cimientos parece sólido. Buen trabajo. Su tono era todo negocio, pero había un calor en sus ojos que no había estado allí antes. Sutil, como si hubiera bajado una guardia solo para mí. Gracias, murmuré, cambiando mi peso. Sobre el viernes lo descartó. Agua pasada. Pero si alguna vez necesitas consejos sobre informes o cualquier otra cosa, mi puerta está abierta. Sonrió, esa pequeña genuina, la que arrugaba las comisuras de sus ojos, y se alejó antes de que pudiera responder. La miré irse, clipboard en mano, dirigiendo a los compañeros con autoridad effortless. ¿Estaba flirteando o solo siendo amable? El resto del día se pasó más de lo usual. ¿Tienes ese viga nivelada? Durante la instalación o hidrátate, se está calentando con una botella de agua lanzada hacia mí. Nada overt, pero se sentía personal. Para el almuerzo, estaba reproduciendo cada interacción, preguntándome si estaba leyendo demasiado. Sofía llamó durante mi descanso. ¿Cómo va tu día? Te echo de menos ya. Su voz era ligera, pero oí el undertone. Bien, ocupado como usual. No mencioné la atenciosidad de Marta. ¿Por qué lo haría? Pero la omisión se sentía como una mentira. Esa tarde, cuando Sofía vino de nuevo, lo había estado haciendo más desde el viernes. Pedimos comida china para llevar y nos sentamos en el suelo, piernas enredadas. Estaba charlatana al principio, contándome un drama de compañero, pero entonces su humor cambió. ¿Dijo algo tu jefa hoy sobre el mensaje o nosotros? No. Todo trabajo. Besé su frente, pero se apartó ligeramente. ¿Seguro? Pareces distraído. Me buscó la cara, sus ojos vulnerables. Si hay algo, cualquier cosa, solo dímelo. No quiero perderte por alguna mujer mayor que piensa que puede entrar en nuestras vidas. Para. No hay nada. Pero incluso mientras lo decía, la culpa se retorció dentro de mí. No estaba engañando. Ni cerca. Pero no podía negar el tirón. Marta no era solo mi jefa ya. Era un rompecabezas. Una mujer que había abierto una puerta a su mundo, mostrándome vislumbres de profundidad que no esperaba. Y me hacía cuestionar cosas sobre la juventud de Sofía, nuestras citas fáciles, pero a veces superficiales, versus la fuerza tranquila que Marta exudaba. El patrón se mantuvo durante la semana. En el trabajo, las interacciones de Marta se volvieron más cálidas. Una broma compartida sobre un cliente quisquilloso durante una reunión
o ella quedándose después del turno para preguntar, ¿cómo va todo fuera del trabajo? Pareces asentado aquí, murmuraría algo vago, pero cada vez me alejaba pensando en ella, cómo comandaba respeto sin intentarlo, cómo sus raras risas iluminaban su cara. Sofía, mientras tanto, se volvió más pegajosa. Visitas sorpresa a la obra, textos constantes, comprobando. Solo asegurándome de que estás bien, decía, pero sabía que era inseguridad. Una noche estalló durante la cena. ¿Por qué sigues desconectando? ¿Es ella? No, insistí, pero la pelea escaló. Ella acusándome de distancia emocional, yo defendiendo que era solo estrés. Nos reconciliamos como siempre, pero la grieta estaba allí. Para el final de la semana, me encontré solo en mi apartamento. Sofía yendo a casa temprano por espacio. Miré mi teléfono, el viejo texto de Marta del viernes brillando. No quise interrumpir. Me alegro de que tengas a alguien que te hace sonreír. No respondí, pero no podía parar de pensar. ¿Y si Sofía tenía razón? ¿Y si este tirón hacia Marta era más que curiosidad? Representaba algo maduro, estable, un contraste con la energía juguetona de Sofía que de repente se sentía fugaz. Por primera vez, cuestioné si estaba listo para eso, o si quedarme con Sofía significaba ignorar una parte de mí que Marta había despertado. La duda me roía, dejándome inquieto, mirando las luces de la ciudad fuera de mi ventana. Las líneas se borraban, y no tenía idea de cómo redibujarlas. Los días después de esa pelea con Sofía se difuminaron en una rutina que se sentía tanto reconfortante como asfixiante. El trabajo se convirtió en mi ancla. Despertando al amanecer, corriendo por las calles brumosas de Madrid, llegando a la obra justo cuando los primeros camiones entraban. El labor físico ayudaba, acarreando vigas, mezclando cemento, el rítmico golpe de martillos, ahogando el ruido en mi cabeza. Pero Marta estaba allí cada día, un recordatorio constante del cambio que había empezado con un mensaje equivocado. Ya no era la reina de hielo. Sus saludos llevaban calor ahora, una sonrisa rápida mientras repartía asignaciones o un gesto de aprobación cuando clavaba una soldadura complicada. «Se ve bien, Navarro», decía, su voz carrying sobre el estruendo. No era coqueto, no exactamente, pero se sentía personal, como si hubiera decidido que valía la pena verme más allá del casco. Una tarde, a mitad de semana, durante un descanso, se acercó mientras me secaba el sudor de la frente. El sol estaba alto, proyectando sombras agudas sobre el marco medio construido del complejo de oficinas que estábamos erigiendo. «Diego, ¿tienes un minuto?», preguntó, apoyándose contra una pila de contrachapado. Asentí, mi garganta seca. «Sobre la otra noche. Espero no haber causado problemas con tu novia. Parece dulce». «No, está bien». Mentí forzando un tono casual. «Lo hablamos». Pero por dentro reproducía las lágrimas de Sofía del fin de semana, su voz quebrándose mientras preguntaba si me estaba alejando. Marta me estudió un momento, sus ojos pensativos detrás de sus gafas de seguridad. «Bien. Relaciones como esas son raras. Jóvenes, llenas de posibilidad. Agárrate a ella». Pausó, luego añadió suavemente. «Pero si alguna vez sientes ganas de hablar con alguien que ha pasado por el molino, bueno, tengo historias». Sonrió, esa rara, genuina sonrisa de nuevo, la que arrugaba las comisuras de sus ojos, y se alejó antes de que pudiera responder. La miré irse, clipboard en mano, dirigiendo a los compañeros con effortless autoridad. ¿Quién era ella realmente? Una mujer que había escalado rangos en un campo dominado por hombres, probablemente sacrificando vida personal por el camino. Sus palabras del viernes resonaban. A veces es solitario. Por primera vez me pregunté sobre su vida fuera de los planos. Iba a casa a un apartamento vacío, cenas de microondas y tele nocturna. El pensamiento me tiraba,
una mezcla de empatía y algo más profundo, algo que no estaba listo para nombrar. Sofía, mientras tanto, estaba intentando duro mantener las cosas normales. Me enviaba mensajes todo el día. Pensando en ti o no puedo esperar a la cena esta noche. Pero la duda se quedaba en su voz durante nuestras llamadas, en la forma en que preguntaba, ¿cómo fue el trabajo? ¿Viste mucho a tu jefa? La tranquilizaba. Solo lo usual, pero la culpa se acumulaba como presión en una tubería defectuosa. Nos veíamos la mayoría de las tardes. Una película aquí para llevar allá. Era afectuosa, aferrándose un poco más fuerte, riendo un poco más alto a mis bromas, pero sus ojos se desviaban a mi teléfono cada vez que vibraba y la pillaba mirando la puerta como si esperara una interrupción. Una noche, mientras yacíamos en la cama, se giró y susurró, «Prométeme que me dirás si algo cambia. No quiero perderte por lo que sea esto». «Te lo prometo», dije, atrayéndola cerca. Pero incluso mientras la abrazaba, mi mente vagaba a la fuerza tranquila de Marta. Sus invitaciones sutiles a conectar en un nivel que Sofía y yo no habíamos alcanzado aún. El amor de Sofía era vibrante, lleno de espontaneidad, citas improvisadas en el parque, selfies tontos. Era fácil, familiar. Pero Marta representaba profundidad, resiliencia, una madurez que me hacía cuestionar si estaba listo para más que picnics de fin de semana. ¿Estaba superando la simplicidad de nosotros o solo estaba confundido, dejando que un error tonto se inflara en algo más grande? Para la tarde del domingo, el peso de todo presionaba. Sofía había ido a casa temprano, citando un dolor de cabeza, pero sabía que necesitaba espacio. Me senté solo en mi escalera de incendios, las luces de la ciudad parpadeando abajo como un mar de estrellas distantes. Madrid se extendía, rascacielos perforando el crepúsculo, coches tejiendo por las calles. El aire era más fresco ahora, un toque de otoño cortante cortando los restos del verano. Mi teléfono vibró 2 veces, casi simultáneamente. Primero, Marta. A veces un lío nos obliga a mirarnos a nosotros mismos. Gracias por la noche inesperada. Fue extrañamente agradable. Simple. Sin emojis, solo su estilo directo. Luego Sofía. Solo necesito que recuerdes que no importa quién aparezca, quiero estar contigo a largo plazo. Miré la pantalla, los 2 mensajes uno al lado del otro, como opciones en un menú que no había pedido. Sofía, joven, vibrante, su amor como una chispa que iluminaba mis días, pero a veces parpadeaba en el viento. Era risas sobre patatas, abrazos espontáneos, la chica que había hecho mi vida simple sentirse plena. Pero sus inseguridades, amplificadas por este lío, hacían todo sentirse frágil, como si una palabra equivocada pudiera romperlo. Marta, por otro lado, era estable, una mujer que había construido muros, pero los había agrietado lo suficiente para que yo echara un vistazo dentro. Era conversaciones tranquilas sobre la vida, comprensión no dicha, el tipo de profundidad que venía de años navegando sola. No un fling, no una fantasía, sino un espejo mostrándome partes de mí que no había explorado. Ambición, vulnerabilidad, el coraje de conectar más allá de la superficie. No respondí a ninguna de inmediato. En cambio, me incliné contra la barandilla, el metal fresco a través de mi camisa, y dejé que el ruido de la ciudad me lavara, bocinas pitando, risas distantes de un bar abajo. Ese mensaje equivocado no era solo un accidente ya, era un catalizador, forzándome a confrontar sentimientos que había enterrado bajo la rutina. El amor no era blanco y negro, me di cuenta. No era elegir entre pasión joven y conexión madura. Era sobre ser honesto con ellas, conmigo mismo. Sofía merecía a alguien completamente presente, no dividido. Marta, bueno, quizás merecía a alguien que la viera como más que una jefa. ¿Pero era yo ese tipo? Mientras el cielo se oscurecía, estrellas asomando a través del brillo urbano,
Guardé mi teléfono. Ninguna decisión esa noche. Pero mañana tendría que enfrentarlo, hablar con Sofía, limpiar el aire de una vez por todas, y con Marta quizás establecer límites o quizás explorar lo que esa puerta abierta significaba. El texto equivocado me había enseñado algo profundo. Las emociones no siguen guiones, y el crecimiento viene de los momentos más desordenados. Lo que sea que eligiera, lo haría con ojos bien abiertos, no por miedo, sino por verdad. Por primera vez, me sentí listo para dar un paso adelante, incluso si el camino por delante era. A veces la vida te enseña con un tropiezo lo que ignoras con 1000 aciertos. El mensaje equivocado de Diego no fue solo una vergüenza, fue un espejo. Le mostró que crecer duele cuando te obliga a elegir entre la comodidad de lo conocido y la honestidad de mirar de frente lo que realmente sientes. En ese cruce aparecen tres verdades. La comunicación sincera sostiene o rompe, pero siempre libera. Los límites no son muros, son promesas que te haces a ti mismo. Y la soledad que confesamos a tiempo puede convertirse en puente, no en abismo. Sofía representa la chispa que da color a los días. Marta, la profundidad que pide coraje. Ninguna respuesta es simple, pero la cobardía tiene un precio. Vivir a medias. La lección es clara. Los errores no te definen. Lo que te define es qué haces después. Si te escondes detrás de excusas o te presentas con verdad, aunque tiemble la voz. Elegir con ojos abiertos no es traicionar a nadie, es dejar de traicionarte. ¿Y tú? ¿Alguna vez un error te obligó a crecer antes de estar listo? Cuéntame abajo. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Diego y por qué? Si estas historias te hacen pensar, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí convertimos tropiezos en brújulas y el desorden en claridad. Nos leemos en los comentarios.